Buenas tardes, soy Rubén Navarro, ya me conocéis de esta mañana del clúster. Y desde hace, no sé los años tampoco, eh, empiezo otra vez, rebobino. Muy buenas, soy Rubén Navarro, 5 Bravo Zulu, y bueno, desde hace 7 8 años, si no recuerdo mal, soy coordinador nacional de las IPs de radioaficionado. Anteriormente era José Antonio, era 4 de QX, quien fue el que se comió la época de bombazo de todo esto. Y bueno, ya cuando se cansó lo cogí yo. Voy a intentar explicar qué es esto desde el principio, explicando lo que es una IP, explicando por qué los radioaficionados tenemos una subred entera, una clase A, con lo valiosa que es, y intentando acabar con qué aplicaciones podríamos darle, ¿no? Incluso los últimos proyectos actuales, como el que lleva Rafa por medio, de enlaces a larga distancia, en 5 GHz y demás. Bueno, con vuestro permiso me siento y luego ya me pongo al tanto. Una dirección IP. Una dirección IP no es más que una etiqueta numérica que identifica un dispositivo de red de un ordenador, ¿no? Normalmente, si sabéis lo que es, son 4 dígitos del 1 al 256 separados por puntos y, en pocas palabras, identifican en Internet una computadora o un ordenador dentro de una red que utiliza un protocolo IP. Eh, Unidos a las IPs están los nombres de dominio. Sí, la charla es muy técnica. Si voy muy rápido, me lo decís, intento explicarme con otras palabras. Lo interesante es que llegue a todo el mundo, ¿no? Y que tenga un buen fin. Un nombre de dominio lo que pretende es traducir las direcciones IPs a términos memorizables. O sea, si cada vez que tuviéramos que acceder a Google, por ejemplo, tuviéramos que memorizar la dirección IP de Google, pues sería realmente complejo, ¿no? Porque encima va cambiando continuamente. Entonces, un nombre de dominio, un servidor DNS, lo que hace es asignar un nombre a cada una de esas direcciones IP, lo que nos permite memorizarlo más fácilmente. Y al mismo tiempo nos permite, con una sola IP, tener varios dominios, ¿no? Si no, necesitaríamos una IP para cada una de las páginas web que quisiéramos hacer funcionar. Sin embargo, de esta manera no. De esta manera asociamos un nombre de dominio o varios nombres de dominio a una IP y cada nombre de dominio tiene su dominio web o su página web. Bueno, el origen de la subred 44/8. 44/8 significa 44 y todo lo que cuelga de ahí. Es 44.0.0.0 y todo lo que cuelga de ahí, cualquier tipo de variación, ¿no? Bueno, pues aquí hubo un señor, que es el doctor Hank Magnuski, del que, por cierto, no he encontrado el indicativo, por mucho que he buscado, que cuando empezó todo el lío del Internet, y era realmente fácil en aquel momento registrar subredes enteras, porque hoy sería imposible, porque está súper saturado, bueno, pues pensó que las comunicaciones IP serían muy interesantes para los radioaficionados, para experimentación, y él pensó que quería implementarla dentro de una red de packet radio, que es lo que había en aquel momento. Entonces, en 1980 este señor hizo la reserva de esa clase 44/8 y se conserva hasta hoy día. Tengo constancia de que han habido ofertas millonarias por esa subred, porque vamos, según dicen está sin uso. Y bueno, lo que pretendemos con esta charla es, por lo menos en lo que nosotros respecta, darla a conocer y darle ese uso. Este señor, del cual no he encontrado el indicativo, fue quien desarrolló el fax en el 1985. También montó el primer nodo de packet radio, lo cual lógicamente permitió el desarrollo del packet en la zona donde este señor vivía. Simultáneamente, digamos, a la reserva de esta clase A de 44 en los años 80,
surgió la figura de Brian Cantor, Whiskey Bravo 6, Charlie Yankee Tango. Este señor está muy introducido en temas universitarios y, a fin de cuentas, en aquel momento la universidad era quien tenía el poder de hacer y deshacer en temas de Internet, ¿no? Y ha sido y es una figura muy importante, ahora veremos por qué, en todo el desarrollo de la red de 44. Bueno, ¿qué podemos y qué no podemos hacer en una red de 44, ¿no? Básicamente somos radioaficionados y la red de 44 lo que permite y para lo que está hecha es para experimentar. Es una red tenemos la posibilidad de tener una dirección IP propia, cada uno de nosotros. Es algo que parece una gilipollez, pero no lo es, en absoluto. En Internet ya muchos quisieran tener una IP y nosotros tenemos la posibilidad, ¿no? Ahora hay que saber utilizarla y saber qué es lo que podemos realmente hacer por ella, ¿no? Pues podemos experimentar, que para eso somos radioaficionados. Podemos poner nuestra propia IP accesible desde Internet, por medio de un gateway. Podemos enlazar a otros hosts de 44. Podemos tener un email arroba nuestro propio dominio. Yo lo he tenido muchísimos años funcionando hasta que tuvimos que apagar el gateway. Era ea5bravozulu arroba ea5bravozulu.mpr.org, ¿no? Y era mi propio servidor quien recibía los correos, ¿no? Pero lo que hay que tener muy claro es que esto, en principio, no es un sustituto de un proveedor de Internet. O sea, es un lugar donde podemos experimentar, que a fin de cuentas, si sabemos manejarlo correctamente, hay Internet. Nosotros en aquel momento el gateway tenía puertos de radio a 9600, 19200 y demás, y sí teníamos Internet por medio de radio, pero no era el fin principal. Entonces, no hay que tomarlo como un sustituto de un proveedor de Internet, realmente. Bueno, y ahora viene lo difícil, ¿no? Porque esto suena bonito, pero bueno, ¿cómo me conecto yo ahí? A día de hoy complicado hasta que no se desarrollen proyectos de alta velocidad en bandas altas, pero normalmente ha sido por medio de gateways. Un gateway básicamente era un servidor, una máquina con Linux o con MS2. Tenía una serie de puertos radio y bueno, permitía a la gente que estaba en radio poner en marcha sus direcciones IP y por medio de ellas acceder a Internet. Incluso podemos acceder a la red de 44 por medio de Internet, de casa, normal y corriente. Hay una gran cantidad de hosts de 44 que están accesibles vía Internet. La coordinación de la red de 44. Bueno, pues básicamente esta es un poquito el desarrollo de la coordinación. Este señor que hemos hablado antes, Brian Cantor, Whiskey Bravo 6, Charlie Yankee Tango, es el coordinador mundial de direcciones IP. Él decidió crear coordinadores por países. Los coordinadores por países somos simplemente voluntarios. O sea, estuvo José Antonio, en el momento en el que José Antonio se cansó, yo me presté y continué yo. O sea, que ni están elegidos ni a dedo, ni bajo sorteo, ni nada. Simplemente son voluntarios y ya está. Cada país tiene una subred de tipo B. O sea, si hemos dicho antes que 44.0.0, o sea, todo lo que cuelga de ahí es para radioaficionados, pues cada país tiene una subred del siguiente rango. O sea, en España es 44.133 y todo lo que cuelga de esa subred. No sé bien la historia, no sé quién tuvo la idea en aquel momento, pero en España se dividió por códigos postales. O sea, 44 radioaficionados, 133 es España, el siguiente dígito es fijo y va como comento, por código postal, y luego el siguiente es un correlativo que en este caso asignan los coordinadores nacionales a cada solicitante, ¿no? En algunos países grandes o con gran actividad se llegó a dividir otra vez en subredes y se creó administradores de subredes. En España
Cuando esto estaba en el momento más fuerte, sobre todo en la zona de Madrid, sí que se crearon varias subredes e incluso habían coordinadores. Ahora mismo esto está todo parado y a falta de lo que ayer hablaba con Rafa, de ponerlo un poquito al día. La división por subredes por países, lo que hemos comentado antes. Cada país, si os fijáis, tiene una clase B asignada y en cada país hay un coordinador activo, ¿no? Se supone que periódicamente, una vez al año, nos siguen preguntando si seguimos con ganas. Y bueno, bonita la música. Perdón. Y en principio hay un listado en la dirección que he puesto arriba, hay un listado de coordinadores que, como comento, se van renovando todos los años. Pero bueno, en principio esto tampoco da un trabajo enorme. Yo creo recordar que en el último año he asignado 3 IPs, lo cual supone 2 minutos por IP, o sea que tampoco supone una carga de trabajo como para tener que desistir de seguir haciéndolo. Bueno, el proceso para asignar una IP. Una vez que tenemos claro que queremos una IP, lo siguiente es contactar con el coordinador nacional. Sacamos este listado de esta dirección, nos ponemos en contacto con el coordinador y a ver si conseguimos que pare la musiquita, que me está desconcentrando, la verdad. Pero es un móvil, ¿eso? Ya, pues, quien llama insiste, ¿eh? Insiste. Eh, me da que no, Juan. ¿Ha aparecido el móvil y el dueño o el móvil solo? Pues, el dueño pagará esta noche las copas de después de cenar, ¿eh? Sí, desde luego. Desde luego. Bueno, continuamos. Cuando tenemos claro bueno, que queremos experimentar y que queremos una IP para nosotros, el proceso es sencillo. Miramos esta lista de coordinadores nacionales y bueno, contactamos con él, enviamos un email. El coordinador busca una dirección IP libre, cada uno lo hace como quiere, yo tengo una base de datos y las voy asignando. Y hay un robot que se maneja por email, el cual solamente responde a los emails de los coordinadores, y el coordinador lo único que hace es dar de alta esa IP, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, digamos que ese indicativo, esa persona tiene asignada esa IP, incluso tiras a resolverla y resuelve en Internet, tanto directa como inversa. Bueno, un gateway, como he dicho antes, nos permite que nuestra IP esté accesible desde Internet, ¿no? Cuando funcionaba esto era muy bonito, ¿no? Porque te ponías en radio con tu módem de paquete a 9600 y yo recuerdo dejar encendido mi estación en casa, irme a la universidad, que era el único sitio donde había Internet en aquel momento, y acceder a mi casa, ¿no? Desde Internet. O sea, tenía acceso directo a IP desde mi casa. Esto se consigue por medio de protocolos de encapsulación. Digamos que metemos un paquete IP dentro de otro paquete IP para que nuestro proveedor de Internet no sepa muy bien qué es lo que estamos haciendo, porque si no sería realmente imposible que llegase. Y bueno, y lo que hacíamos entonces, no sé si os acordáis de todos esos paquetes. No he encontrado, desgraciadamente, una captura de tráfico de TCP/IP sobre X25. Complicado ya, hoy en día ya no queda nada, pero bueno, sí que he querido poner lo que era el X25, que aún sigue funcionando. Lo que hacíamos era meter TCP/IP dentro de estas tramas. Yo creo que muchos lo habréis hecho en su momento. Y era curioso, en aquel momento era muy novedoso, desde luego. Os voy a explicar cómo
cómo funciona básicamente un enrutamiento de una IP de 44. O sea, ¿qué es lo que ocurre si cualquiera de nosotros sabe que una IP de 44 está accesible desde Internet, nos sentamos en casa en nuestro navegador o decidimos hacer un telnet o lo que fuera? Digamos, ¿qué ruta o qué paseo está dando nuestro paquete, ¿no? Pues en principio, por aquí creo que había un puntero, pero bueno, da igual. En principio nosotros estaríamos aquí, estaríamos generando un paquete a un destino y todos los enrutadores de Internet saben que todas las rutas de 44 tienen que ir a San Diego, a UCSD. Ese es el enrutador principal de las redes de 44, que lo administra, como hemos comentado antes, el señor Brian Cantor. Este enrutador sabe de una manera que ahora lo explicamos, cada subred, ya no solo país, sino cada subred dividido por zonas, por medio de qué gateway está conectado, ¿no? Entonces, lo que hace es encapsular el paquete principal que venía de Internet con destino a una red de 44 y enviárselo a la IP del gateway, para que de esa manera el proveedor de Internet de este gateway no nos corte la entrada. A partir de aquí, el gateway, ya sea por cualquier medio, ya sea por Internet, por un enlace Wi-Fi o una red IP sobre X25, como hemos comentado antes, digamos, daría la salida al usuario. Y este otro modelo es digamos, el enlace entre IPs de 44. Sé que todo esto es un rollo, que es súper técnico, pero al final veremos que de verdad tiene mucha aplicación y que hoy se la podemos dar. Bueno, pues todos los gateways de 44 compartimos por medio de un protocolo por email, compartimos, digamos, las rutas de dónde están el resto de las redes de 44 del mundo. De manera que cuando un usuario de un gateway 1 desea acceder a un usuario 2 de un gateway 2, digamos que su paquete no pasea por Internet y llega a la Universidad de UCSD, como hemos comentado antes, sino que sabemos directamente hacia qué gateway tenemos que enrutarlo, con lo cual ahorramos toda esa vuelta y los problemas que podría ocasionar. Bueno, pues estamos hablando de gateways y vamos a ver qué es lo que son. Normalmente son servidores Linux. Al principio no lo eran, porque Linux estaba aún bastante en pañales, pero al final el 95% acabaron siéndolo, ¿no? Empezamos con sistemas NOS, eran JNOS, el TNOS. Eran sistemas, bueno, eran un gateway realmente en un pequeño programita de MS2. Y con eso éramos capaces de hacerlo. Parecía increíble con tan poco código lo que se podía hacer, ¿no? Y estaba muy bien porque con muy poquitos recursos pues éramos capaces de hacerlo. Sin embargo, un servidor Linux pues necesitamos una máquina ya bastante decente para poder programarlo. Ejemplos de aquel momento pues eran el JNOS, el TNOS y bueno, había muchísimos. Habían versiones de MS2 y de Linux. Bueno, antes hemos hablado cómo asignamos una IP. Contactamos con un coordinador, él busca una serie de IPs libres, bueno, y la asignamos a ello, ¿no? Pero ahora vamos a ver de qué manera este router que hemos hablado antes en la Universidad de San Diego, de qué manera le decimos que nosotros tenemos un gateway funcionando y que por debajo de nuestro gateway, por ejemplo, está funcionando todas las IPs de 44. Bueno, pues hay otro robot. Este sí que nos permite contactarlo sin ser coordinador y sin ser nada. Y básicamente el funcionamiento es este. Hay que enviar un email a esta dirección. Funciona a base de comandos. Tiene un comando help, si no me equivoco, el cual lo envías y te envía 7 o 8 folios de ayuda.
Pero básicamente lo que hacemos es eso. Ponemos gateway, ponemos la IP nuestra, la IP que va a englobar, la IP pública de Internet realmente, un password y luego todas las subredes que queremos enrutar por medio de dicho gateway. Y luego una serie de información de contacto y demás. Tras lo cual el robot nos responde y nos dice que dicha ruta está funcionando. De esta manera, incluso cualquier usuario que tenga en casa una IP medio fija y con unos poquitos conocimientos puede poner en marcha su IP de 44. Muy recientemente, que yo por cierto no lo conocía, también se lo tengo que agradecer a Rafa, ha surgido este portal, portal.mpr.org, que lo que nos permite es hacer esto mismo que yo he comentado antes vía email, por medio de comandos. Pues lo que han hecho es meterlo en una página web y la página web al final lo que acabará haciendo es enviar el email al robot o sacar una relación totales al final del día y englobarlos al robot. Pero bueno, si cabe lo han hecho un poquito más sencillo de lo que siempre ha sido, ¿no? Si podéis echarle un vistazo a este portal, si no me equivoco también permite la solicitud de direcciones IP, en lugar de tener que enviarme un email a mí directamente. Y bueno, tiene un apartado también con documentación y creo que es interesante que lo leamos. Bueno, este fichero es el que os he comentado antes, que es un fichero de texto que se transfiere vía email. Normalmente en los gateways hay una serie de scripts que recogen este email, extraen el fichero de texto y meten las rutas correspondientes, ¿no? Este fichero de texto se envía diariamente en función de todas las actualizaciones que los usuarios envían o por medio del portal o por medio del email. Y bueno, permite que, lo que he dicho antes, que el enlace entre gateway y gateway sea de un modo más fluido sin tener que pasear por todo Internet nuestras direcciones IP de 44. El caso es que tenemos una problemática, que si alguno de vosotros a raíz de esto se anima a montar un gateway, ya sea con puertos radio o sin puertos radio, solamente por poner en marcha su dirección IP de 44, y la problemática es la siguiente. Es lo que de alguna manera os he dicho antes a grandes rasgos. Cuando una IP de un usuario de 44 va hacia un destino de Internet, por medio de un gateway, tenemos el problema de que todos nuestros proveedores de Internet, sea quien sea ONO, sea quien sea, nos pone un firewall a la salida, que lo que hace es que toda dirección IP que no venga digamos, que no sea de su ISP, que no sea de ONO, que no sea de Telefónica, que no sea de cualquiera de los que utilizamos, no le permite la salida, ¿no? Yo recuerdo en su momento, por esta historia yo no era capaz de entenderla, teníamos todo bien configurado, nuestra máxima ilusión era hacer funcionar aquellos gateways, estoy hablando un poco más del año 90, y bueno, a base de monitorizar las redes y hablar con otros compañeros de otros gateways, nos dimos cuenta que el problema era ese, ¿no? Que nuestro ISP, en aquel momento solamente estaba Telefónica o Terra, si no me equivoco, no nos permitía dar salida a las IPs de 44, porque lógicamente para él no estaban generadas dentro de sus subredes, ¿no? Entonces surgió la solución. La solución era volver a meter los paquetes de 44 dentro de un paquete IP normal y enviárselo a otro gateway que fuera capaz de darle salida a Internet, ¿no? Esto parece una tontería, pero en el momento fue, ya te digo, fue muy complejo. Pero se le dio solución. Básicamente esta sería la morfología de un paquete de encapsulado, el paquete la IP de origen, la IP de destino, de un gateway a otro gateway. Y dentro meteríamos nuestro paquete real de IPs 44. De esta manera pues le dábamos salida y permitíamos que cualquier usuario de nuestro gateway, ya sea por radio, por wifi o por lo que fuera, pudiera
salir usando su IP real a Internet. Y al revés, permitía que este usuario de aquí se instalase una paginita web o un servidor de correo o lo que fuera, y desde Internet fuera accesible su IP, con lo cual la capacidad de experimentación que ello daba. Y bueno, básicamente he hecho una introducción, sistemas de IPs, enrutamientos, y ahora llega el futuro, ¿no? El futuro es lo que está en este momento y es lo que me gustaría, y por eso he dejado también un ratito de diálogo, lo que me gustaría que lo hablamos, ¿no? El encapsulamiento IP-IP es muy manual. Esa forma de actualizar rutas es un poco arcaica y problemática. Y entonces la evolución es pasar a otros tipos de encapsulamiento y incluso realizar enlaces Wi-Fi a gran velocidad, ¿no? Un ejemplo es la red que está llevando Rafa adelante, Enlace EA, que se presentó en el Congreso de Benidorm del año pasado y que hoy hubiera venido genial que se hubiese hecho una pequeña presentación, pero bueno, ahora contaremos algo de ella. Por mi parte, la parte teórica no he querido tampoco profundizar más y sí que creo que es interesante, si algo ha quedado claro de todo el rollo que he soltado, que hablemos sobre ello, ¿no? Yo voy a introducir muy rápido, si sé hacerlo, si no te pediré ayuda, lo que es el proyecto Enlace EA. Enlace EA lo que está haciendo es sustituir aquellos gateways que teníamos, aquellas máquinas con Linux, con puertos de radio, por enlaces a larga distancia en 5 GHz y con acceso a puertos de usuarios también a 5 GHz. Con nuestras IPs de 44. Se ha montado una red bastante importante a nivel mundial, especialmente en Europa creo que hay un desarrollo muy fuerte. Y bueno, en España, si no me equivoco, ya hay 6-7 nodos, Rafa. No tantos, pero ya hay unos pocos, ya hay una serie de zonas con cobertura. Y la idea es empezar a mover esto, ¿no? Mi idea, como coordinador nacional, yo tenía la ilusión de hacer esta pequeña presentación. En España hay asignadas, no sé, muchísimas IPs. No he sacado una relación. La mayoría, gente que ya no está con nosotros. La otra gran mayoría, gente que no está activa, que no las utiliza para nada, que las pidió por capricho, que no saben ni lo que son, ¿no? Entonces, a raíz de esta charla, mi idea es publicar en la revista de URE del próximo número, si me lo permiten por extensión, un listado de todas las IPs activas en España en este momento, todas las IPs asignadas. Creo que... ¿Cuántos de aquí tenéis IPs asignadas, si os acordáis? Ya hay un buen montón. Mi idea era publicar ese listado de direcciones IPs y ver quién realmente lo está utilizando y quién continúa teniendo ganas de seguir utilizándolo. ¿Con idea de qué? Con idea de, si seguimos adelante, que la idea parece que sí, con el proyecto Enlace EcoAlfa y demás, era volver a subdividir España de otro modo. No sabemos muy bien todavía cuál, tenemos que reunirnos y hablarlo. De otro modo que sea más sencillo enrutar, porque por provincias es realmente complejo hasta ahora. Igualmente depurar esa base de datos, ¿no? Que esa base de datos es obsoleta. Hay direcciones IP que yo he estado repasando y hay indicativos de los años 80 y hay que repasarlo, ¿no? Así que queremos trabajar por dos caminos, que de aquí surja un poquito de trabajo, mover los proyectos de nodos en 5 GHz, enlace EcoAlfa, y por otra parte depurar toda nuestra base de datos de direcciones IP de 44 que como esta mañana comentaba en el clúster, pues también está hecho un desastre. Al igual que la red de clúster, pues la asignación de IP de 44 está hecha una porquería y hay que verlo. ¿Alguna pregunta, duda, posibilidad de aplicación? Mira, en aquel momento, yo te voy a hablar de lo que había entonces y de la idea que hay ahora. En aquel momento estaba duplicada cualquier cosa que pudiera haber en Internet. O sea, sí. Nosotros teníamos
el Radio Club de Elche te hablo, teníamos un servidor, Linux, que tenía un servicio web para Internet, tenía un servicio de clúster, un servicio de APRS, un servicio de BBS, FBB, que tenía en aquel momento. Y bueno, lo que se hacía era duplicar aquellos servicios. O sea, eran servicios accesibles desde la red de 44. O sea, un usuario desde Packet Radio usando 44 podía acceder a esos servicios. Cualquier usuario de la red 44 podía acceder. Y al mismo tiempo, desde Internet accesible. Ten en cuenta que es una IP real que funciona en Internet y que es tuya. Entonces, es accesible. Puedes hacer cualquier cosa que se te pase por la cabeza, lo que sea. Nosotros, como he comentado antes, teníamos nuestros servidores SMTP de correo. O sea, a mí los correos me llegaban a mi casa. Mis correos de mi dominio directamente llegaban a mi casa. Era muy curioso verlo porque monitorizabas el tráfico de X25 y veías cómo directamente llegaban. Entonces las aplicaciones son tremendas. Lo complejo es verlo, asimilarlo y darle ese uso, ¿no? Eh, sí, sí circulan por... Mira, no, no. Sí circulan realmente, fíjate, mira. Vamos a volver, vamos a volver a esta diapositiva. Si tú en tu casa... Claro, tú no puedes salir a ningún sitio, pero porque no está enrutada correctamente. Dándole 2 vueltas al tornillo serías capaz de hacerla funcionar, en tu casa incluso. Las IPs 44 sí que circulan por Internet. O sea, si tú en tu casa, por ejemplo, el portal que hemos hablado antes, portal.mpr.org, está con una IP de 44. Si haces una resolución inversa de ese nombre, te das cuenta que es una IP de 44. Y accedemos a él y funciona, realmente. Entonces, sí funcionan. O sea, todo lo que se genera de 44 surge desde Internet y va directamente al router de la Universidad de San Diego, que es el cual podemos manejar por email, decirle por medio de qué IP de nuestro gateway o de nuestro ISP tenemos funcionando nuestra IP de 44. O sea, que sí circulan en este tramo de aquí... El de San Diego tiene 2 funciones. Hace de enrutador principal de la red de 44 y de DNS principal de la red de 44. O sea, resuelve todos los nombres de dominio de 44 y al mismo tiempo sabe cada subred de 44 por medio de qué gateway funciona. Con lo cual la encapsula y se la envía a ese gateway. Porque si no sería imposible que funcionase. Hay una problemática que es la que cualquiera de nosotros tendríamos en casa, que es la que he explicado antes, que es esta. A ver, la problemática es esta. La problemática sería, a ti el paquete te va a llegar a casa, porque tú te das de alta como gateway con una IP de ONO, que la sabemos que las cambian cada muchos años, y si sabes hacerlo, a ti te va a llegar la IP a casa. O sea, te va a llegar la petición, a tu IP te va a llegar a casa. El problema es darle salida. ¿Darle salida por qué? Porque tu proveedor de Internet te va a cortar la salida. O sea, tu sistema por defecto va a coger toda petición que venga a tu IP de 44 y la va a devolver con origen tu IP de 44, no con el origen la IP de tu tarjeta de red. Entonces, claro, la solución vuelve a ser otra vez la misma. Vuelve a ser la salida de 44, volverla a encapsular para que no nos la corte nuestro proveedor de Internet y enviársela a cualquiera que nos haga el favor. Sí lo es. Realmente nuestro proveedor no la ve como una 44, porque si la viera no la cortaría. Pero una vez que llega a cualquier sitio o amigo que nos haga el favor de sacarla a Internet, ya circula con nuestra IP de 44. Si no, sería imposible que funcionasen las IP de 44 y están funcionando. O sea, la problemática que tenemos por la forma de funcionar es la salida. Si trabajásemos en Rediris no tendríamos ningún problema, la tiraríamos a Internet y ya está. Pero claro, queriendo hacer funcionar IP de 44 dentro de proveedores de Internet normales,
Ese es el problema, pero sí se puede y sí circulan por Internet realmente. ¿Alguna otra pregunta? Así te defense. Antes has dicho que para tener un gateway en casa era necesario tener una IP fija o casi fija. A ver si puedes aclarar lo de casi fija, porque o es fija o sea, es estática o es dinámica, pero casi fija no. Mira, fíjate lo siguiente. A ver, que me acuerde. Cada vez que nosotros decimos al router principal de San Diego, este de aquí, por medio de qué IP tiene que enrutar la nuestra de 44, tenemos que hacerlo o bien por este medio o bien por esta paginita web, ¿vale? Tú imagínate si tu IP fuera dinámica, te hablo de dinámica de las que cambian cada 6 horas. Bueno, eso sería realmente imposible. Cada 6 horas tendrías que estar enviando un email. Bueno, te podrías hacer un script que te lo hiciera, pero tendrías que dar de baja el antiguo gateway y dar de alta el nuevo, con lo cual no daría tiempo a toda la red a que se actualizase, ¿no? Claro. Y el casi fija es eso, porque, por ejemplo, ONO, que es lo que yo trato habitualmente, si no tocas el router y demás, creo que son 2 años lo que tarda en cambiarte la IP. Tienes 2 años un gateway funcionando, sin ningún tipo de problema. Entonces, el decir casi fija es eso, por, por el trasiego que te provocaría estar continuamente actualizando la ruta en el gateway, no por otra cosa. Poderse se puede hacer con dinámica. Que podríamos descartar ya directamente cualquier gateway en un QTH que tuviera una IP dinámica, evidentemente. No sería viable. No sería viable, no sé, por ejemplo, una DSL de Orange o de Telefónica, si no me equivoco, cada vez que apagas el router y lo enciendes, te da otra IP. Imagínate, cada vez que se nos fuera la luz, cambiaría la IP, con lo cual esto es una historia. Hay soluciones a todo, porque lo que podemos hacer, si no queremos pagar IP fija, es cualquier compañero de otro gateway que sí que tenga IP fija, ingeniar con él la forma, sabes que, no sé si conoces, Rafa, por ejemplo, el DIN DNS, sí. temas dinámicos, pues se puede hacer enrutamientos por medio de nombres de dominio en lugar de por IPs. Entonces está solucionado. Sí, pero no lo permite, el router de UCSD no lo permite, pero cualquier amigo te puede hacer el favor, cualquier amigo que tenga una IP fija te puede hacer el favor. Entonces él todos los días tira abajo su tabla de rutas y la vuelve a levantar. Y gente dispuesta a echar un cable dentro de esto, por suerte hay muchísima. O sea, cuando me surgió la problemática de cómo sacar las IPs a Internet, no me costó encontrar quién me hiciera el favor de enviarle mis paquetes. O sea que con ilusión se hace y no cuesta nada. Con Linux no sé hacerlo, no me preguntéis cómo, pero con Windows, perdón, pero con Linux, con Linux se hace y os puedo ayudar en lo que necesitéis. ¿Alguna cosita más? Muchas gracias. De nada. Ese podía ser un servicio que ofrezca URE, porque URE creo que tiene direcciones IP fijas. Ese podía ser un servicio que ofreciera URE. Por ejemplo, el servidor del clúster tiene IP fija. Tiene IP fija asignada. Era una de las premisas fundamentales a la hora de contratar el ISP. Y tiene IP fija. Ahora bien, tiene IP fija pero no tiene ancho de banda suficiente. O sea, yo sé que si esto fuera adelante y empezáramos a cogerle el truquillo y el gusanillo, las posibilidades de aplicación serían tremendas, ¿no? Pero bueno, quien dice URE dice otro sitio y los hay. Yo creo que solamente tenemos que tener las ganas y pensar en esto en algo actual y no en algo obsoleto de la época del packet, ¿no? Porque a día de hoy le podemos dar una cantidad de uso, para mí, tremendo y fantástico, desde luego. Pero el ancho de banda sería para ir resolviendo IPs, ¿no? Ten en cuenta que no. O sea, si, por ejemplo, nos juntásemos y decidiéramos montar no sé cómo llamarlo, un nodo principal en España, un enrutador principal en España que nos permitiera, por medio de él, enrutar cualquier gateway con IP dinámica. ¿Vale? Ten en cuenta que no es solamente DNS, no sería DNS. El DNS sigue estando en la Universidad de Estados Unidos. Sería un enrutador de paquetes, con lo cual el tráfico es grande. Imagínate que... No tiene nada que ver. Todos los nombres ampr.org, por narices, se van a resolver siempre en la universidad de este señor, de Brian, en San Diego. Pero las rutas las podemos enviar donde queramos. Entonces, uno de los proyectos que hablamos ayer noche
Era enrutar toda España por medio de un nodo principal, de un enrutador principal, y a partir de ahí manejarlo a nuestro antojo. Incluso enrutando por medio de IPs, de DNS, hacer lo que nos venga en gana. Y ahí ese enrutador principal sí que maneja tráfico, porque es tráfico, no son nombres de dominio. Imagínate que cualquiera de esos decide montar un servidor FTP, ya, con una DSL ya no seríamos capaces de darle el servicio. Entonces, posible es, entre nosotros hay compañeros con muchos recursos, es solamente cuestión de moverlo. ¿Alguna cosa más? En pocas palabras, esa es la idea, ¿no? Las IPs de José Antonio siguen válidas, ¿no? Las IPs de José Antonio siguen válidas. Siguen todo igual. Placer. Entonces la idea es esa. La idea es poner un poquito al día aquellas IPs. Yo en la zona de Alicante, no sé, de las creo que hay 70 asignadas. Bueno, la mitad de ellos ya no son radioaficionados, otro tanto han fallecido, entonces hay que actualizarlos y dar un buen uso de este recurso que tenemos, que no sabemos lo valioso que es realmente. ¿Alguna pregunta más? Requisito no hay ninguno, ser radioaficionado. No hay ningún requisito. Yo para mí, a día de hoy, el único requisito realmente es que quien la pida no la pida por capricho. Por el hecho de tener una IP y ponerla allí en su cuarto de radio al igual que el indicativo, ¿no? No vale de nada. De alguna manera que quien la pida sepa lo que está pidiendo, sepa para lo que vale y tenga un poco de inquietud o de ganas de experimentar. Es lo único. Es intentar que sepamos lo que he dicho antes, el recurso que tenemos y que lo utilicemos correctamente. Nada más, pero que cualquiera que ha contactado conmigo ha tenido la IP. No hay más. Yo por curiosidad siempre pregunto qué uso le van a dar o intentar dar, pero vamos, simplemente por estadística personal y por saber qué es lo que van a hacer con ella, nada más. ¿Alguna duda más? Pues, por mi parte, la URE de Granada nos ha donado unos libros de seguridad en Linux, que como de aquí ahora van a surgir un montón de gateways, nos van a venir de narices. Entonces yo lo que pediría es que los que estéis realmente interesados en el libro, por no hacer 1000 papelitos de todos los que estamos aquí, porque igual le toca a alguien que en la vida lo va a utilizar, ni siquiera leer, ni coger del armario. Pues bueno, los que estéis interesados, venís, cogéis un papelito, ponemos el indicativo y hacemos un pequeño sorteo. Dime. Sí, es un libro, a ver, es un libro sobre seguridad de servidores Linux. No es un libro para alguien que no haya tocado un Linux en la vida. Yo lo he estado ojeando y la verdad es que me gusta bastante. Ahora pondré mi nombre a ver si me toca, ¿no? Pero es un libro para quien ha tocado Linux en alguna ocasión, para quien tiene un servidor expuesto a Internet y quiere aprender un poquito más de seguridad. Parece una tontería, pero el tiempo que tuvimos el Gateway accesible desde Internet, los 10 o 12 años, sufrimos muchísimos ataques, muchísimos. Tuvimos temporadas eternas de ataque. Entonces, es importante el tema de la seguridad. Entonces, los que estéis interesados, venís, cogéis un papelito, ponéis el nombre y realizamos un pequeño sorteo. Sí.